Pues mira, de entrada me parece que eso sigue siendo lo relevante, yo misma creo en ello, porque así como lo planteas, efectivamente la Constitución marca este sufragio efectivo no reelección en un ámbito federal que dura 6 años. La federación y los gobiernos estatales duran 6 años. Quien no está dentro de esa alineación han sido las diputaciones federales, locales, alcaldías y gobiernos municipales. Y un hartazgo social, es decir, la misma ciudadanía desde hace años atrás, desde hace varias décadas, ha venido empujando un hartazgo de que estos órdenes de gobierno duren tan poco tiempo y no estén alineados al periodo de 6 años que dura lo federal y que dura lo estatal. Y que problemáticamente se convirtió en su momento, primero en que los municipios fueran vistos como subordinados, después en que no se fortalecieran las competencias de lo local hacia arriba en el desarrollo. Y además de ello, pues justamente que no pudiera hacerse planeación de corto, de mediano y de largo plazo, es decir, no ha habido ni un solo lugar, antes en la campaña anterior, en esta campaña, que no haya una persona que no me diga, es que cada que vienen duran tan poco tiempo y cada que llega otro quiere acabar con lo que viene. Nos interesa que haya continuidad, que se vea ese diseño de fortalecer, de avanzar, de diseñar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad con una estrategia de corto, de mediano y de largo plazo, como lo planteaba. Entonces, eso que vino empujándose anteriormente hace que seamos la primera generación en todo nuestro país, aquí entramos todos los colores y los de sin colores, para poder abonar a este ejercicio democrático en nuestro país. He de decir también que sería impensable en otros países donde esta condición de continuidad se da, que quien está gobernando no se sometiera al escrutinio público, porque al final eso representa, me toca ser la primera presidenta que en proceso, en trayecto, digamos, o sobre la marcha, va a tener que someterse al escrutinio público, a ser evaluada, a ser medida, a ser juzgada y, por supuesto, a ser aprobada. Así es que eso también me parece un tanto motivante de esta lucha que venimos dando para hacer todo lo que permita fortalecer la democracia en nuestro país. Y por supuesto una optimización de los recursos, porque el que podamos alinearlos a esta continuidad que va a permitir esta alineación con los 6 años que dura el gobierno estatal y el gobierno federal, sin lugar a duda para la ciudad de Puebla, representa esa oportunidad de continuar con el fortalecimiento de sus finanzas, como hasta ahora ha podido ser, de continuar con esta estrategia de construcción de la paz, porque sin lugar a duda hemos avanzado de manera importante. No ha sido fácil, también hay que decirlo, pero estamos a punto de convertirnos en las mejores policías del país. Hoy ya es la mejor policía de todo el estado, la que tenemos en el municipio de Puebla, y aún así todavía falta. Y la estrategia de garantizar esas acciones de justicia social, porque esta brecha de desigualdad que ha tenido el municipio, un municipio como Puebla, que es el 4º más grande a nivel nacional y que su brecha de desigualdad en las últimas décadas se dejó acrecentar. La estrategia de que ahora sea todas las acciones, lo mismo en la zona sur que en la zona norte, lo mismo en la zona oriente que en la poniente, ha permitido que, aunque ha sido paulatino, un tanto lento, se vaya en uniformidad, abatiendo, disminuyendo esa desigualdad. Así es que esa es una enorme oportunidad que tenemos como sociedad, como país, de dar lo mejor, de abrirnos a esa rendición de cuentas sobre la marcha y sobre todo de abonarle a este fortalecimiento democrático en la alineación del tiempo de los 6 años que duran la federación y el estado. Mire, de hecho esa es la estrategia, o sea, de décadas atrás a nosotros nos toca ser los primeros y ya agarran la estafeta sobre la marcha, pero décadas atrás muchos grupos poblacionales han buscado justamente revertir esta falla, de que estos sean segmentos más cortos, porque entonces no dejas de verlo como niveles. A ver, es muy claro, todos los municipios, por lo menos hasta las administraciones pasadas, o sea, hasta antes de esta administración, el municipio era visto como un subordinado
del orden estatal principalmente. Y entonces era el municipio que más estirara la mano arriba para ver qué le daban, a ver quién pedía más fuerte. Ahora el municipio ha fortalecido sus competencias, su autonomía al fortalecer sus finanzas, al haber acabado con su deuda pública. Eso es algo muy importante. Llevábamos 16 años como municipio cargando una deuda y no era la falla pedir la deuda, sino la falla es no pagar esas deudas, pero mientras todas y todos los poblados las pagábamos. Esa estrategia nos ha permitido acabarla, ganar 4 años, recuperar recursos de las garantías, o sea, cerca de 100 millones cuando todos los demás han tenido una caída, y entonces el municipio tiene con qué seguir invirtiendo. Logra coordinarse con la federación para atraer inversión directa al municipio, porque hay que ser disciplinados, hay que cumplir con las metas que se van trazando y sobre todo hay que tener fuerzas para entrarle. Ya no es el municipio que pide, sino el que levanta sus 2 manos para decir, aquí estamos, acá tenemos nuestra propia fuerza municipal, ¿cómo le entramos? ¿Cómo sumamos? Y creo que eso es algo importante. Sí es la estrategia, o sería lo mejor como país, esa alineación, optimizamos los recursos, porque al final los procesos intermedios o esta zozobra que como sociedad de que duran tampoco, la curva de aprendizaje y ya cuando están arrancando, ya está terminando y hay que empezar el cierre, es una realidad. No he dejado de escuchar esa misma expresión, así es que creo que para optimizar también nuestros recursos como país, esa es parte de la apuesta. Bueno, sin lugar a duda, sí va a ser un proceso muy diferente. De entrada yo puedo decir que todo lo que nos ha tocado vivir como municipio, como sociedad, ha ido forjando el carácter de todas y de todos, de manera personal, por supuesto. No solamente he adquirido más conocimiento, más fortalezas, sino yo misma en mi propia esencia me he reconocido con más fortaleza, con más determinación en las causas que son las causas de todas y de todos, y que las voy a seguir defendiendo, y que por supuesto en este día a día no solamente he podido mostrar también mi carácter en el ejercicio de gobierno, en las funciones, sino también en una contienda donde tengo claridad de que las mujeres no acabamos de llegar. Nos hacían falta oportunidades para demostrar talentos, capacidades, y que sigue siendo un parteaguas importante el hecho de que sea yo la primera presidenta municipal poblana y además la primera de venir de la sociedad civil, porque aunque es un nombre el que va en la boleta, representa el sueño de muchas mujeres y de muchos hombres como sociedad organizada que decidimos involucrarnos en el ejercicio de gobierno y que decidimos que los gobiernos dejaran de ser de unos cuantos y que se convirtieran con el poder del pueblo. Eso es lo que ha estado pasando. Por supuesto que ha habido complicaciones sobre la marcha. Ahora, con quien me tocará en la contienda, que fue el mismo proceso pasado, tenemos, a diferencia del año pasado, ahora datos duros, ahora pruebas. Por supuesto nunca se va a poder comparar conmigo, porque no solamente esa fue una administración de 3 años y nosotros llevamos 2 años y medio, sino ninguno en la historia de los que ya estuvieron, y a ustedes, a mí, a todos como sociedad, nunca nos había tocado, al menos en la historia de esta ciudad, 5 gobernadores en los primeros 7 meses de la administración. Nunca nos había tocado 2 procesos extraordinarios electorales, 2018 y ahora 2021, y por supuesto, al menos en los últimos 100 años, nunca nos había tocado una pandemia. Con todo ello, tenemos los mejores resultados contrastados con lo que en el pasado se hacía. Este ejemplo de haber pagado la deuda es un ejemplo muy claro. Esto que surgió en el discurso de combatir la corrupción, de aplicar una política de austeridad, cuando nos convertimos en gobierno teníamos el reto de demostrar para qué servía, cómo se materializaba. Y el hecho de mostrar que Puebla, en medio de toda esta crisis que le ha tocado vivir, no solo no se ha endeudado, sino saneó sus finanzas,
tiene recursos con los que no ha detenido su operación para proveer los servicios esenciales a la población, que todavía faltan, por supuesto, pero ante toda la caída que han tenido en otros partes, en otros municipios, en otros órdenes de gobierno, en las empresas, en otros lugares, el municipio ha logrado tener su propia fuerza para salir adelante, para mantenerse en pie. Y entonces creo que eso es un reto importante. Algo fundamental es que me había yo comprometido también con demostrar cómo se gobernaba con dignidad. Y eso es que respetes, que hagas valer también esa confianza que te da la ciudadanía. Siempre podrán esperar de mí que opine, porque eso es importante. Hay que opinar, hay que decir en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Cuando no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Cuáles son los riesgos que observas? Y las propuestas que haces para alcanzar el objetivo, porque eso es fundamental y en eso es en lo que me he concentrado. De eso siempre podrán esperar de mí, porque me parece que eso abona muchísimo en el fortalecimiento de las competencias del gobierno municipal, de los gobiernos estatales, del propio gobierno federal, y ha dado los resultados que esperábamos. En el pasado se dejó arrebatar a la policía del municipio de Puebla, y no solamente eso, por presiones políticas se tomaron decisiones erróneas como querer rellenar de nuevos policías sin controles de confianza, sin equipamiento para las herramientas básicas para hacer su función, y eso hizo que se perdiera la confianza. Cuando nos preguntamos por qué se desgastó tanto la seguridad de nuestro país, hay que voltear a ver lo que se hizo mal en el pasado o lo que se dejó de hacer. Hubo una administración en la historia de los gobiernos municipales de ahora, pues contra los que me toca contender nuevamente, del PRIAN, que tomaron las decisiones y en 3 años cambiaron 8 veces de secretario de seguridad. Imagínense el desperdicio de recursos de las poblanas y de los poblanos. No terminas un ciclo y ya destinaste recurso, no terminas el ciclo y ya quitaste a ese porque te están presionando. Eso no debe de ocurrir. Debes de mantenerte firme, garantizar, y son sus procesos productivos. Quienes tienen sus sistemas educativos van evaluándolos de la misma manera. No tiene por qué ser diferente el ejercicio de gobierno. Así es que esos son algunos ejemplos de por qué somos tan diferentes. Y uno que es fundamental es que el hecho de venir de la sociedad civil te permite que esa sea tu principal fortaleza. No dejas de sentir como ciudadana. Y hoy le puedo decir a toda la gente que lo mismo que sentía yo como activista, lo mismo que sentía yo como activista en la política, en una campaña, y lo mismo que sentí como activista política en el ejercicio de gobierno, lo sigo sintiendo hoy en esta nueva campaña. Nadie va a venir a resolvernos la vida que nosotras y nosotros como sociedad organizada no seamos capaces de involucrarnos para hacerlo. Y yo creo mucho en esa fuerza del pueblo organizado, yo creo mucho en esa confianza que se ha venido recuperando y tejiendo nuevamente entre vecinas, entre vecinos y por supuesto desde todas las trincheras que nos toca ocupar. Seré muy respetuosa de las recomendaciones que vaya haciendo el árbitro del partido. Muchas de estas recomendaciones van sobre la marcha, pero al final el diagnóstico o el contraste que se tendrá que hacer obedece a que ya estuvieron, no cumplieron. Nosotros estamos, porque además es un proceso atípico, con licencia, en una nueva contienda y tenemos datos duros con que contrastar. Es decir, sí es inevitable que la ciudadanía no pueda observar lo que nos ha tocado porque hemos estado en la misma posición, ¿no? Bueno, pero con todo este escenario adverso, ¿para cuánto has dado tú y para cuánto has dado tú? ¿No? Y en eso creo que ya llevamos un récord importante. Y no es un logro personal, eso también es muy importante mencionarlo, es el logro del municipio. Porque algunos procesos, aunque han sido lentos, todos han venido con la participación de las vecinas y de los vecinos, porque cambió el modelo de gobierno, se dejó de gobernar para a gobernar con el mandato popular y la participación de la gente. Y la participación ciudadana es un camino un tanto lento, porque se trata de ponernos de acuerdo, de ser capaces de platicar, de dialogar, de debatir y de llegar a acuerdos. Y aunque es un camino lento, hoy puedo seguir diciendo que es el camino correcto. Entonces, esas son sí una de las credenciales con las que por supuesto tendré que respaldarme
¿no? Pero además la estrategia o las propuestas para lo que viene es la dinámica de la consolidación. Yo tenía que mencionar por qué estos 3 ejes que a nivel nacional en un proyecto de nación son el combate a la corrupción, la construcción de la paz y las acciones de justicia social o de bienestar, son los 3 ejes en los que se han sentado los cimientos de un cambio de régimen en el municipio de Puebla, porque estas estrategias funcionan como los cimientos, como los pilares para consolidar esa ciudad que nos merecemos, a la que aspiramos y la que tendremos que ganarnos todas y todos con nuestro esfuerzo, con nuestro corazón, con nuestro ejercicio de nuestras libertades, derechos y responsabilidades también en este eje. Yo puedo ver que vamos por ese camino y cuando estamos alineados a algo más grande que nosotros, alineado a unos objetivos del desarrollo, es decir, una agenda internacional, no te equivocas, es decir, ese es el camino, esos son los cimientos y yo estoy segura de que eso nos va a permitir continuar en esta consolidación de la ciudad. Bueno, ahora tenemos el reto importante. Este movimiento sigue siendo el movimiento social más grande de Latinoamérica, eso sin lugar a duda. Este movimiento lo integramos millones de mujeres y de hombres que sabemos que cualquier cambio, que cualquier transformación empieza por nosotros, por quererlo aquí y por quererlo aquí. Cuando lo piensas, cuando lo quieres, cuando lo crees, lo creas. Cuando lo creas, lo estás haciendo. Cuando lo estás haciendo, lo estás transformando. Y creo que eso es algo que hemos logrado como sociedad, con todas sus resistencias, con todas sus dificultades, ir consolidando. No estará Andrés Manuel en la boleta, eso es cierto, pero este esfuerzo de defender la esperanza que tejimos entre muchas mujeres y entre muchos hombres libres de este territorio nacional es la fuerza que nos va a mantener unidos para seguir defendiendo esa causa. Hoy me toca demostrar que esas acciones, eso que diseñó el que hoy es el presidente de la República, funcionan y son posibles materializarse de abajo hacia arriba, desde lo local, desde el municipio de Puebla, para que ya no sea un municipio más, sino el municipio. Y hoy nos toca, sobre todo a la militancia, demostrar de qué estamos hechos, así es que no tengo la menor duda de que aunque la contienda es compleja como su propia naturaleza lo tiene, vamos a sacar esa casta y vamos a defender esa esperanza de México. Bueno, me siento segura, por supuesto que sí, nunca confiada, eso es fundamental, nunca se debe de confiar. Al terreno de juego se entra primero con mucha dignidad, con la cara en alto y así se termina siempre cualquier encuentro. Hay jugadores que deciden hacer zancadillas, que saben pegar, que saben dar golpes. A veces el árbitro se da cuenta, a veces no, a veces logran burlar al propio árbitro. Hay jugadores que les gusta también el show, el espectáculo y tirarse en la cancha. Hay algunos otros jugadores que les gusta el fair play, que les gusta entrar a la cancha, sudar la camiseta, no reclamar, sino concentrarse en hacer las mejores jugadas, en dar lo mejor de sí. Y yo me considero de esas jugadoras, así lo voy a hacer y voy a dar lo mejor de mí hasta el último silbatazo del partido, porque en eso consiste sudar la camiseta, en eso significa o en eso consiste vivir y disfrutar con pasión cada una de las etapas. Y yo personalmente tengo un reto muy particular con mi condición de mujer, porque muchos siguen diciendo que ya estamos llegando, pero siempre hemos estado aquí las mujeres en toda la historia de nuestra humanidad, en todas las transformaciones que ha vivido nuestro México, esta propia ciudad, en todos los lugares en donde sigo trabajando, en las colonias, en las unidades habitacionales, están integradas esos comités vecinales por una cantidad importante de mujeres, es decir, no acabamos de llegar, hemos estado ahí y tengo un reto particular de que estos espacios que ahora vamos ocupando en la política y que en esta transformación vamos a escribir nosotras nuestra historia para que queden ahí grabados nuestros nombres, el de todas, el de todos también por supuesto, pero de manera muy particular con las mujeres, porque yo aspiro a que sigan llegando más mujeres a ocupar estos espacios.
y además de que lleguen, que no tengan que enfrentarse a las mismas problemáticas, a las mismas violencias, a los mismos estereotipos con los que me he enfrentado yo. Esa es una misión que además tengo que cumplir sí o sí. Hemos tenido a nivel mundial que nombrar a la violencia y ponerle diferentes tipos de apellido. Así es como surge la violencia política de género, pero no es una condición normal ni a la que tengamos que acostumbrarnos. Me ha tocado enfrentarlo, me toca señalarlo y me toca decir esto no es normal y no podemos permitir que ninguna otra mujer que llegue a ocupar estos espacios padezca los mismos acosos, el mismo estereotipo, la misma violencia, y para eso no tienes de otra que entrarle. Así es que sobre la marcha tengo además esta convicción que creo que nos va a llevar también a buen camino. Bueno, aquí es muy importante también señalar que cualquier lucha, cualquier transformación nos requiere por igual, a mujeres y hombres. ¿Qué nos ha tocado a las mujeres en todos los espacios, en la vida pública, académica, empresarial, etcétera? Y esa ha sido una condición que no somos evaluadas ni medidas con la misma escala, pero que tenemos que dar lo mejor de nosotras para demostrar esa capacidad y ese talento que naturalmente tenemos. Aunque no ha sido equitativo, hemos tenido que entrarle. Pero te ayuda mucho también ver hacia atrás que antes de nosotras muchas otras mujeres incluso dieron su vida para ir ganando nuestros derechos y no fue fácil. Entonces, aunque ahora se vuelven condiciones complejas, seguramente son más fáciles o mejores que las que les tocó padecer a otras en otros tiempos. Así es que eso motiva. El mencionarlo, el narrarlo, el hacérselo saber a los compañeros, a los hombres, a nuestros compañeros en esta vida, en esta ciudad, es también importante. Desde las funciones de gobierno, el transversalizar la igualdad sustantiva de género, el crear una secretaría que incluye la masculinidad, es decir, que nos necesitamos de igualdad, en igualdad de proporciones, mujeres y hombres, para reconocernos mutuamente, para abrazarnos, porque los dos sentimos, mujeres y hombres tenemos esa sensibilidad, pero a veces la reprimes. Los dos tenemos frustraciones y a veces las reprimes. Los dos tenemos alegrías y a veces también las reprimes. Triunfos que quieres gritar a los cuatro vientos y también los reprimes. Entonces, ves cómo es en esencia una suma de abrazarnos, de reconocernos mujeres y hombres, y hoy he podido confirmar, por lo menos en este primer gabinete paritario que tiene la ciudad de Puebla, pero que ahora ya quedó, aunque surgió como voluntad política, ya está institucionalizado y las siguientes generaciones tendrán que sí o sí tener un gabinete paritario. He podido observar cómo mis compañeros en campo reconocen la participación, el talento, la fuerza, la determinación de las mujeres, de mí como su compañera y de muchas otras que en las diferentes colonias y lugares donde se trabaja en el municipio están ahí presentes. Y eso permite también ganarnos ese respeto porque saben que le vamos a entrar con todo, que pueden confiar en nosotras, que no nos sabemos rajar, y eso hace que simultáneamente nosotras también confiemos en ellos, de que haremos este gran equipo con nuestras fuerzas, con nuestra propia capacidad y talento, pero al final un complemento es nuestra sociedad, mujeres y hombres. Y entonces sí, todavía es un proceso que hay que seguir puliendo, acabar ese machismo, micromachismos que tenemos como parte también de una educación que tiene que renovarse, como parte de identificar estereotipos, bromas, chistes que tradicionalmente eran aceptados pero que causan mucho daño, y todo eso inicia como cualquier transformación, identificándolo en mis día a día, en mis hábitos, en mis palabras, en lo que yo digo como persona, para reconocerlo, evitarlo y combatirlo.